no una gema don Elvio. Anina dice mío. A ver. Si hombre de venta ya pues. Ya charlan de. ¿Eres la herramienta? Ya pita con esa. Vale. Anh na phải tay đấy, tay cho đây phải bốn đấy bồi. Đó, đi na phải qua sẽ thế. Vale, con. Bốn đấy bồi, là cùng nhau bộ cái có vừa quen điếu nhau. A tu cama. Trae más tu cama. Acá. Poné ahí la cama. No, ahí que se ve. Agarré mi cámara. Ya. Cùng nhau bộ cái vừa quen nhau đi. Bueno, aprovechamos a hablar de plantación. Acá el sector intervenido de 1 hectárea, don Elio. Sí. A los enducelan de experiencia, es la bella po el suelo, güey. La experiencia en pea huipe semilla no se ve más. ¿Cuál huipe? Ñana semilla, sea pasto, sea capiporo, pea huipe la semilla no se ve más. Ahora sí, pese monandío. Ahí es ñoita ahí. La semilla de ñana, ore perjudicada. Pero sí la semilla de abatida y no tengo abejas, no sé. Se pueden fijar, la tierra está mojada. Esta tierra está húmeda. Que es donde empieza la infiltración de agua. Así. No es seca la tierra, está húmeda. Que el trabajo se hace Hugo. Exactamente, y todo lo que vemos acá alrededor, toda esta materia que está cubriendo el suelo, son parte de los abonos verdes. De la cobertura que se va quedando en el suelo y que es lo que queremos. Se va formando un colchón de materia orgánica que son restos de ramas y hojas y eso va protegiendo el suelo. Mira, La mucuna. este es el colchón y debajo está la tierra húmeda, que es donde uno puede sentir la arena húmeda, donde el agua se va infiltrando. Es así, Hugo. Así mismo, ese es el objetivo de este proyecto. Recuperar el suelo con materia orgánica, recuperar el suelo, que esos nutrientes vuelvan a incorporarse al suelo y que lo que don Elvio planta aquí pueda ser más productivo, mejorar su productividad y que el suelo tenga la materia orgánica que facilite la infiltración, la materia orgánica que ayude a que la escorrentía o el agua de lluvia no lleve los nutrientes del suelo, sirve como una barrera natural. Bueno, yo queña rosa. ¿Cuál es la semilla, Ina? Sí. A más bella poco. La abono. La mucuna y su roño tunga upeya tu ha tunga un bo vela y semilla la ña un diana. Peño ti llegué coa. No piano, no piano yo tu ve ma ko anga. Ha pesa no vale y coina la semilla. Ha pean bo ve ore lo aro un día po no que ha e un semba llega ore semilla orero producida hina a pues te ve por no vemos a otro año de roño tu llega la anga la ore hoy veo llega ore la ayudo la semilla porque ore dos upi la semilla coi. La orero producida llega la otro año. 2 hectáreas pereco avena. 2 hectáreas. 2 hectáreas intervenidas. En total 2 hectáreas pereco. En total. El total de productor. Una maneja ahí, No, la de cocue. La de cocue. 2 hectáreas. 2 hectáreas, la de finca total. Finca, hoy 20 hectáreas la finca. Hoy 2 hectáreas la cocue. Bueno, eso un poco vamos a explicar, Hugo. Él tiene 20 hectáreas, de las cuales 1 hectárea él tiene intervenida y otra hectárea Luis, su hijo. Exactamente. Pero vego pasto me oye puro paite la güey. Después la libra muy ya la coca güey para las hembras. La idea del proyecto, el objetivo, la meta es 300 hectáreas de intervención. 300 hectáreas con suelo recuperado a través de abonos verdes de verano, haya mucuna, abono verde de invierno, haya pasto, avena negra y el diferente sistema de análisis de suelo, aplicación de cal agrícola, y con ese sistema hacemos lo que es la siembra directa y recuperación de suelo. Por nuestra meta como Fundación Bertoni es llegar a 300 hectáreas y don Elvio con su hijo ya nos están ayudando con 2 hectáreas de recuperación en su finca. De las 300 que quieren lograr. Así y actualmente, ¿cuántas hectáreas están intervenidas para la infiltración de agua, que es esto? Y estamos con el tercer año, una meta de 80 hectáreas por año, 240 hectáreas ya estamos en este momento recuperando con este proyecto. Y 80 hectáreas por año. Así mismo. La idea es llegar a 300. Y por año quedaría en... Señor. Por año, o sea, llegar a 300, 240 hectáreas ya tienen en total. Exactamente. Llegar a 300 de esas 240. Sí. Y nos queda 60 para el año que viene. Con el año que viene, por 80. Sí.
y 60 y 60 para completar las 300 así mismo. Ahí está, eso es lo que quería entender un poco, porque de esas 80 que ya se ganaron ya se dejan, eso ya quedó para el suelo y para la recuperación de agua y la infiltración, eso ya se ganó. Claro, la idea de la siembra directa es de que ellos vayan sembrando ya sobre esta parcela en los diferentes rubros y que vayan haciendo ya ese ciclo de recuperación, sembrando el producto como el maíz, volviendo a sembrar los abonos verdes. Sobre este suelo recuperado. Exactamente, y mantener esta cobertura que estamos viendo acá. Ahí está toda la cobertura. Exacto. En todo el campo. De todos los productores, ellos pueden ir ganando más hectáreas, pueden ir produciendo más hectáreas, o se le da un límite de hectáreas por productor. Bueno, depende, como te venía explicando, depende de la capacidad de cada productor. Elvio tiene capacidad para manejar 1 hectárea, su hijo 1 hectárea, y si el productor tiene capacidad y tiene espacio donde ir aumentando y recuperando suelo, se le da la facilidad con el proyecto. Entonces, hasta completar nuestro cupo, nuestra meta anual. Este año tenemos 80, nos vamos ofreciendo a don Elvio este proyecto que te va a ayudar a mejorar el suelo. Bueno, yo me comprometo, porque es un compromiso también del productor, porque se le entregan insumos, pero él necesita poner mano de obra en su finca, trabajar su finca para que esto se recupere. Si don Elvio no trabaja en su finca, este suelo no va a estar así con esta cobertura, porque los técnicos acompañan, dan la asistencia técnica. Hay un seguimiento. Y claro, y la entrega de insumos básicos, y con esos insumos básicos don Elvio va recuperando su suelo. Iniciamos todo esto con un análisis de suelo. El análisis de suelo nos indica en qué estado está el suelo de don Elvio. Sí. Después de eso, se hace la aplicación de lo que es la cal agrícola, que nos ayuda para mejorar la acidez del suelo. Un suelo ácido, lo que yo planto aquí no va a absorber los nutrientes del suelo ácido. Tenemos que regular esa acidez y eso nos ayuda con la cal agrícola. Don Elvio esparció en todo este campo cal, varios kilos de cal, y esto era un mar blanco en su finca. Y eso nos ayudó a mejorar la acidez. Luego la siembra de abonos, él ya plantó mucuna y también la avena. Los 2 abonos verdes él ya plantó en esta parcela. Después de cal, avena. Avena en invierno, mucuna en verano, que ahora ya se terminó con el invierno. Y el ciclo continúa. Producir abonos verdes, producir abonos verdes. Cobertura se va llenando de cobertura, materia orgánica, y eso es lo que ayuda a mejorar la infiltración. Pero, don Elvio. ¿Cómo? Pero, sí, tengo agua y te digo que se ve a la cerruro. La areco 10 años más puro agua sin que más todo cuán hablando de puro que te visto y a 10 años más no ya puro agua muy sésamo abatir cuán areco y mi rama se rama año tú la vende ana porque naña vende la rama se buscando se va curebe va cabe luego sube abatir uso opona. Con el acompañamiento sí, de la Fundación Misericórdia no curi, se un año ahí más o menos arecota aquí, pero andare como hay la peor cantidad, se puede poner areco la cantidad porque me hace la semilla después de 300.000 guaní vale una bolsa. Ese año tanto que se abatí común. A 6 meses por ejemplo, cuando abatí verúa, 90 días ya 65 días 70 ya uno ahí abatí. A 90 días 100 días ya apaitema ya, hay muy veces. Bueno, y con esto queremos mostrarles que el trabajo se está realizando. Agradecerle también a Ángel, si te puedo acercar Ángel, agradecer en tu nombre a toda la empresa, ¿verdad? Que es Coca-Cola por este trabajo fantástico que están haciendo. Hugo de la Fundación Moisés Bertoni y acá don Elvio, doña Rosa y Luis, su hijo, que son la presencia real de que el trabajo se está haciendo. Sobre todo, bicho, para nosotros es importante destacar que este es un trabajo en conjunto. La empresa sola no puede hacer este trabajo si no es con la colaboración de la fundación y con la colaboración del agricultor, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un modelo de inversión en donde todos ganamos. Gana el agricultor, gana la fundación que tiene la capacidad para desarrollar este proyecto, y nosotros como empresa ganamos el objetivo de poder reabastecer a los ecosistemas del agua, que forma parte de nuestro propósito como compañía, como te comenté, de devolver el 100% del agua que utilizamos en nuestros productos a los ecosistemas. Ahí está. ¿Hubo algo más que agregar para que la gente pueda empaparse y fanatizarse de esto, ¿verdad? Porque es un contenido realmente fantástico donde hay productores y familias de productores que están teniendo el pan sobre la mesa gracias a esto. Así mismo. Yo le quería preguntar a don Elio, que él nos responda.
Es ventaja de don Elvio ese ecosistema, va de diferencias esa. ¿Cuál ecosistema de mejoramiento de suelo, de siembra directa de pequeño agricultor? ¿Eñandú alguna diferencia con respecto al sistema anterior? Primero tiempo se ha puesto la seguridad. Pues hay una vez se ahora tiempo se tuvo pues. Hay a topar. Se irende más en la semilla exagerado, semilla ñana. La antende haguri o se peñana o cae en hueve la semilla no se ve cuave. Iré uma hoy con tan ciero ya poma pues. Siempre hay que estar con gente. Seguramente hoy en día la hora que está hay pesa ofrecer se la abono verde. Plantación bajo cubierto del suelo. O producir veces las semillas, ya pide ya 1000 kilos, o pide 1500, 1800 kilos. Anda y uto y vela imbapo, pero la se hay puruja más arepe. Vamos a hacer el resultado más producción. Y arepe la huye puro. Porque la o curamo, ojo, vendo suri. A la tú no hubiera hay la sea bueno porque no hay seco y la ibro. O puta pa ave. O puta pa ko ave ha pe tu gube ha ei tu yu pe tere i ko va ei tu yu te no ina. Ko gube wa. Pe ya pe tu kwema. Ko anga ko ari ho ye te na otro ha pe mai tu yu. A pe sha ho yo ho ha gube veo y ve ina la abono. Mai gube ina la abono. Ha pe recibir la se produce planta y que todo eso producido. ¿Tú ya la diferencia? Tú ya la diferencia. Allá ella mina ve suelo sin este tratamiento. Pepe, ella le coge. Ya ella mina la diferencia. Cuando comandante de 15 años tenga puta pecha o sea, cuando muna ya le coge, cuando verde. Guañana, a ver si te va a imbaco. O sempre que pega tu puxão. Vai se te va a mundo y pori porque cuaco semilla me hace ñoy imagina. Na verdad ñoy me ñanda semilla cuaco semilla. Tapi poro. A lo mío de ñoy me. Porque es muy peno. Jadea maleza cuera, ñanaba ahí. Ñanaba ahí. Para el agricultor, cuando tiene cobertura, mira no sé. No sé, pero semilla batí ñoy. Semilla batí, sésamo, ramas ñoy pe agüibe. Pero pe maleza semilla. Peana ñoy. Porque hay virus ya, hay virus variante. Humedad, hombre, ahí chupe. Ahí la huipe de ñoy. Hay andela ñande semilla ñande ya utilizar la humedad, vamos ñoy chupe. ¿Tú ya la diferencia? Tú ya, pero ¿cuál es la diferencia tú ya? Bueno, queremos agradecer a don Elvio Doña Rosa por recibirnos en su casa, en su campo, pero todavía no termina la nota. Estuve conversando ahí con Luis, sí, gran corredor había sido. Sí, con él no jugaban. Gran corredor, en esta zona del país dice que es un clásico la carrera, pero carrera a 100 metros, 50, 100 metros. Sí. Y Luis, uno de los campeones, dice que hace en 12 segundos hace 100 metros, Luis. ¿Verdad, Luis? Sí. Vaya para acá, ya están de 100 metros. Ave ya está. Ave la ñan de pista de carrera, ¿no? Corra matira. Vaya para acá. ¿Qué cosa, no? Ya metan de ese sombrero sin de la campeona. Ganancia. La ganancia. Y sí, de sombrero. Cambio de sombrero. Cambio de sombrero. ¿Te da pota? Sí. Bueno, vale. Pero con la cancha, me hay que cancha pues no, ahora a derecho. A ver, da pota la carrera. Luis dice que siempre está en las carreras acá. Así como Usain Bolt, ese es tu gran ídolo. Sí, récord del mundo. ¿Cuál es el récord en esta zona? Más ahora con la récord. Dice socio Torre, Juan Torre. Juan Torre, sí. Ahora con la récord. Cuaco zona. Ambos tiempo ya por las 100 metros Juan Torre. 11.50. 11.50. Sí. Andere ya en 12 segundos. 12 segundos. Del número 2, Ina. Sí. Más o menos 6 metros de diferencia. 6 metros de diferencia. Pereta ese sombrero, o sea. Bueno,
Pero Luingo, cuando van a jugar la carrera. Agricultor y nada. Era con 6 meses de la. Oye, Jaime, pero igual de la va por el día. Ahora puede. Vamos a apoyar. Vamos a jugar eso, ganar recuperar. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Hay una carrera principal y al lado de esa carrera principal después ya juega la señora con otra señora, el desafío entre los niños, entre los señores, eso a la par. Y casi cada fin de semana, acá en la zona. En la zona ahí la carrera. Sí, en la zona, toda la zona de Villa Gatini, el distrito, hacia el sur, el norte, todo. Bueno. A la carrera Arirén, Correro ya puede tener capillas y la hora de carrera acá, principalmente Luis y actividades. A preparar 10 millones vale para la hora de tinglado. A la hora de actividad. Hoy en la apuesta ahí. Oye, ahí. Y ya por 1,5 millones, o sea, antes 1 millón, la actividad, vieja, pero un batero ya. Pro capilla. Saco Ariré, ayer ahí pro bolsillo, pro capilla. Pro capilla. La competencia. Ah, pues la haré ganado, ¿dónde bolsillo la haré para? Ariré, ahí la, antes de terminar la capilla, Mora Valleureta y nada, o sea, Pedro ni la nieve. A ver, por también, ahora en 10, cualquier, a 300.000, cualquier equipo. Yo quiero contener la. Sí, no doy copa más. Ay, Pedro, el pirata, a ver. 100, 200, ya poco el contener 7 millones, con alaro ya por pan. Hay que cuadrete por ahí, un poco Mano, o sea, el material municipal. Sí. No hay cual, se le han vendido para están apartadita para Caipero. Caipero que ya que el bebé de Wii. Nuestro jefe técnico. Bueno. Ya guata la cosa. A pereta cuasia. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis, sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Sé que en tu canción escondes la brisa que te ha robado el hombre. Gritas, pero el alma nunca te oye. Hoy la luna no te corresponde. De frente al sol, cómplices van, la esperanza y tus ganas de volar. Bueno, en este momento vamos a conocer ya el proyecto ganador que fue Abu Dhabi, ¿verdad? Efectivamente, ¿Es así? lo que las propias chicas presentaron, ganaron y fueron a recibir el premio. Y ahora tienen que implementar. Ahora se implementa, ahí le tenemos a la ganadora, ¿verdad? Sí, una de ellas, es un equipo. Somos un equipo, comenzó con 5 integrantes. Sí. Y a raíz de eso culminaron las chicas del año 2018 y se fue integrando más chicas en lo que es el comité. Ahora estamos actualmente 8 integrantes dentro del comité. Mira qué bueno, quiero que te presentes ahí para la gente. Yo me llamo Jessica Paredes, soy de San Pedro y tengo 18 años. Ahí está. Bueno, ¿te seguimos, Jessica? Sí, vale. Vamos a ver el proyecto. ¿Arrancaron el proyecto cuántas chicas? 5. Comenzamos el comité con 5 chicas. ¿Comité de qué es? Comité de sustentabilidad. Sustentabilidad. ¿Y qué año fueron a Abu Dhabi? En el año 2018, en enero. Ah, sí. Hace poco, no fue hace mucho esto. No. Fue hace un año. Por acá. Cuidado ahí. ¿Qué te pareció Abu Dhabi, Jessica? Fue algo increíble, fue una experiencia increíble porque comenzó hace 50 años, comenzó con un simple oasis y lo que es ahora Abu Dhabi ya va avanzando muy rápido. Lo que es la tecnología, están pensando reemplazar a los humanos con robots. Van muy rápido. Me gusta mucho. Sí. Yo acá tengo unos cuantos para reemplazar. Jessica, Sí. la próxima vez que viajes a Abu Dhabi, avísame, yo me puedo ir a acompañarte, a hacer las entrevistas, hacemos una nota. Ahora estamos ingresando a la zona Del colegio. del colegio, ¿verdad? Sí, lo que es el colegio.
Qué lindo. Y estamos llegando al proyecto, Jessica. Sí, de los paneles solares. ¿Esto actualmente en qué etapa está? Esto ya está culminado, ya funciona. Ok. Ya funciona, ya tenemos agua caliente justo para el invierno. Justito llegaron. Justito llegaron. Estos son los paneles. Son híbridos. Producen agua caliente y al mismo tiempo energía. Este proyecto comenzó por la falta constante de energía que sufríamos dentro del colegio y lo que eran las zonas que se encontraban alrededor de la reserva. Por los cortes, ¿verdad? Por los cortes y comenzó este proyecto. Eran 5 componentes, eran los paneles solares, estaba también la luz por gravedad, reemplazar todo lo que son los focos de alto consumo por los de LED. Estaban también un show de títeres que era para lo que es transmitir nuestro conocimiento en las escuelas que se encuentran alrededor del colegio, para que sepan del proyecto, que sí es posible. Y también contamos con lo que es el árbol biodiesel. El árbol biodiesel es un árbol Cupa que se encuentra dentro de la reserva, que se le extrae la resina y se mezcla con el aceite usado de cocina que nosotros colectamos acá. Impresionante. Y esto entonces hoy está produciendo energía ya, te sirve también para todo el tema de calentamiento de agua, para todos ustedes, para todo el colegio y también para todo el hotel, ¿verdad? Sí. Allá está lo que es el tanque de agua caliente. ¿Nos vamos hasta ahí? Sí. Ese es el tanque de agua. Contamos con 3 tanques. Detrás de las piezas hay uno, acá hay otro y detrás de la cocina hay otro. Y allá arriba de la cocina hay como unos 6 paneles solares más y encima de la pieza hay otros 6 más. En total serían como 30. 30 paneles. Sí, 30 paneles en total y esto es la principal fuente que abarca desde acá hasta allá. Pero nos contaban, Jessica, que estos paneles son un poco distintos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tienen de distinto a los paneles normales que uno ve? Estos paneles son híbridos que producen agua caliente y energía al mismo tiempo. Antes los paneles solamente producían energía. Y se implementó, se creó esto que es, por supuesto que ahora ya hay otros nuevos más que no sabemos, no tenemos conocimiento de qué es lo que le diferencia a esto, pero hay más nuevos paneles. Y esto cuando nosotras implementamos el proyecto lo vimos como algo nuevo porque estaba saliendo en el mercado. Okay. Y lo que le diferencia a los demás paneles es que produce agua caliente y energía al mismo tiempo. Ok, perfecto. Y es una solución sí, clave para el colegio y para el hotel. Sí. Exactamente. Y también como de vuelta mensaje, ¿verdad, Jessica, de la importancia de la energía renovable, ¿verdad? La importancia de la energía renovable y ya que estos están o sea, que no se pueden terminar la energía renovable, es constante y no tiene un límite de uso, o sea que se puede usar constantemente, más si se trata de la energía solar. Claro. Y se puede reemplazar con lo que es la energía de combustible, que eso sí se pueden terminar, como el petróleo y el gas y otras cosas, sí, los combustibles fósiles. Y esto es algo súper innovador, no solo para nosotras, sino que también el poder implementar en otros lugares, en otras instituciones, y lo que es hacerle llegar a la gente el conocimiento de las energías renovables, que no solamente están los combustibles fósiles, sino que también existen las energías renovables. ¿Y ustedes hacen charlas en diferentes lugares, sí, en otras escuelas y todo eso de la zona? Sí, por supuesto que comenzamos para hacerle primero llegar a los niños, que es a través de un show de títeres. Una forma didáctica aprendan. Sí, una forma didáctica de que aprendan y se diviertan al mismo tiempo. Comenzamos el proyecto con las chicas del primero, que es capacitarles y darle conocimiento del show de títeres, o sea, que para que ellas mismas puedan hacer, para que ellas se queden en nuestro lugar. Porque este año 3 de las integrantes del comité ya estarían culminando ya el colegio. Y se tiene que integrar más chicas al comité para que esto nunca se termine. Para que continúe. Qué bien. Y acá queremos culminar esta nota, Jessica. Y si nos vas explicando, ¿verdad?, las partes del mecanismo. Este es el tanque de agua. Estos son los caños. Y algunos cables vienen subterráneos, o sea que por debajo de la tierra. Los caños también. Por acá. Están conectados para la producción
agua ya caliente. De los paneles directos. Sí, de los paneles directos. Ahí está el lugar del control que es. Y allá está un tipo motor que es para la impulsión del agua. Que es la casita que Sí, está la allá. casita. No. Bueno, queremos felicitarle, Jan, felicitarle, Jessica, por todo lo que están haciendo, ¿verdad? Porque es un trabajo, Sí. definitivamente, sí, venís acá, Jessica, conmigo. Definitivamente este es un trabajo en equipo, porque lo que ustedes aprenden van pasando a otras personas. Sí. Así mismo. Exactamente. ¿Y No, qué y le a toda la decís? comunidad. Y a toda la comunidad. ¿Y qué le decía a los jóvenes, Jessica? Un mensaje para todos los jóvenes que nos están mirando. Yo quiero decirle a los jóvenes a que se animen a superarse, a que impulsen proyectos, no solamente para el beneficio de su comunidad, sino que también para el beneficio de todos, que marquen una diferencia, ya que nosotros los jóvenes somos el futuro del país y que podemos cambiar muchísimas cosas, podemos reemplazar muchísimas cosas por cosas nuevas que son buenas para el medio ambiente, porque nuestro principal objetivo es la protección del medio ambiente. Gracias, Jessica. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Selva, sigo aquí a tu lado. Yerba Campesino es el sabor duradero que hace todo más llevadero. Lleva siempre tu Yerba Campesino en todas partes, en todo momento. Campesino te hace el aguante. Yerba Mate Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Bueno, estamos con Juanjo Corbalán, quien nos va a estar comentando más detalles sobre el Festival Mundial del Arpa. ¿Cómo estás, Juanjo? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto, igualmente. Bueno, Juanjo, quiero que nos comentes un poco de lo que vamos a estar apreciando y viviendo en el Festival Mundial del Arpa próximamente. Sí, el día de los días 10 al 15 de septiembre vamos a estar recibiendo a varios arpistas, entre arpistas nacionales e internacionales. Vamos a tener de visita a arpistas de México, de Venezuela, de Estados Unidos y también de Argentina y Brasil, arpistas que van a estar tocando dentro del margen del Festival del Arpa. Lo lindo del festival es que va a estar también, desde el año pasado que estamos implementando la temática de charla más concierto en los primeros 2 días del festival, que sería el 10 y el 11 de septiembre. El día 10 se va a hacer una relectura de la vida de Digno García, que justamente es el festival homenajea a Digno García. Este año, exactamente. Y entonces se estará haciendo una relectura con la maestra Aida Lara, el maestro Marco Lucena, y entonces ellos van a estar haciendo como una lectura de toda su vida, sus técnicas musicales, y eso será el día miércoles 10, el día 11. También habrá conciertos y desde el viernes, sábado y domingo van a ser las galas, serán como las noches centrales, ¿verdad? Donde ahí van a estar, nos vamos a estar deleitando con los arpistas extranjeros y más de 50 arpistas paraguayos. Entonces se extiende desde el 10 al 15 de septiembre. Así mismo. ¿Qué hora más o menos arranca? Tengo entendido que es en el Teatro Municipal, el Teatro Ignacio Municipal, Pane. 8:30 horas, o sea 20-30 horas de la noche. Eso sería el viernes y el sábado. El día domingo se estará realizando en la Plaza de la Democracia. Eso se va a realizar más temprano, como a las 19 horas. Ahí sería el cierre, del festival. Ya como un aguazú, ¿verdad? Una fiesta grande entre todos. También ese día van a estar actuando arpistas paraguayos, entre ellos Marcelo Rojas, el grande Tito Acuña, también va a estar Sergio Corbalán, va a estar también Fabio Caida, que es un arpista brasilero. Eso sería el día domingo. El sábado también van a estar tocando varios arpistas paraguayos, entre ellos también el extranjero Parks Stickney, que es un arpista de Estados Unidos, que toca el arpa clásica,
pero con música moderna, ¿verdad? Hace una fusión de jazz con un poco de composiciones de él también. El viernes también va a estar tocando el mexicano, que en realidad es paraguayo, pero que vive en México ya hace más de 20 años, el maestro Celso Duarte, que estará viniendo con su ensamble. Entonces va a ser una mezcla muy linda porque vamos a estar viendo el arpa en facetas artísticas diferentes, ¿verdad? Tocando folclore, tocando música moderna, tocando un poco de jazz, una fusión muy, muy linda, muy interesante. Muchas gracias, Juanjo. Quiero que por último le comentes a la gente cuánto van a estar las entradas y dónde se puede conseguir. Eso es lo más importante. Las entradas van a ser libres y gratuitas, así que está abierta a toda la gente que quiera ir, que quiera disfrutar de música paraguaya, música de otras partes también del mundo. Y lo más importante, poder escuchar el arpa paraguaya y los diferentes tipos de arpas. Así que están todos invitados, libres y gratuitos. Viernes en el Teatro Municipal, sábado en el Teatro Municipal y domingo en la Plaza de la Democracia. Eso sería el 13, 14 y 15, las noches centrales. También es importante que el sábado también se estará haciendo unas clases magistrales a partir de las 13 horas. Así que todo músico está invitado, también a todos los arpistas que quieran asistir. Las clases magistrales serán gratuitas, también estarán lideradas por el maestro Parks Dingley, que es el arpista clásico, ¿verdad?, que te mencionaba. También va a estar Celso Duarte, quien también va a estar hablando un poco sobre el arpa actual, verá cómo componer para arpa, cómo vender música también. También va a estar haciendo otro taller el arpista venezolano Eduardo Betancourt, que también es un arpista muy bueno, muy interesante, que está viviendo en Boston, que toca el arpa llanera. Así que muy interesante también va a estar las clases magistrales. Eso sería el sábado 14 de septiembre a partir de las 13 horas. Genial, entonces no hay excusa y están todos invitados. Decime, Juanjo, ahora vamos a poder apreciar un poco lo que es la música con una de las arpistas invitadas de ese día. Si nos vamos junto a ella y si me presentás, por favor. Claro que sí, vamos a estar deleitándonos con la música de la arpista Norma Ortega, quien va a estar justamente realizando una de las charlas. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Mucho contenta. gusto. Ahora queremos que nos deleites con una música, un adelanto de lo que va a ser esa noche. Un poquito. Bueno, en realidad van a ser varias noches. Sí, vamos a... Entonces, una música que se llama Ya Merced, una composición mía, una polka. Vamos a escuchar.
Qué lindo. Gracias. Impresionante la paz que nos transmite. Bueno, Norma, quiero que me cuentes un poco qué fue lo que te inspiró a componer esta canción. Esta música en especial es un recuerdo que tengo de mi abuela, que se llamaba Ña Mercedes, y que hacía chipa en el Tatacoa, y de ahí me inspiré. Esa fue una inspiración. Si nos repetís el nombre de la canción. Ña Merced. Ña Merced. Bueno, entonces más bien para tu abuela. Exactamente. Y decime, Norma, ¿cómo te sentís semanas antes de lo que va a ser el Festival Mundial del Arpa? Bueno, muy emocionada porque una vez más estoy invitada y realmente siempre es un placer compartir con el público, compartir con la gente que viene de afuera, conocer a otros músicos de aquí que a veces no nos conocemos, todos los arpistas, entonces siempre hay buenas, agradables sorpresas. Y este año especialmente estoy participando también como mujer y luthier, y eso realmente es algo un poco nuevo, es la primera vez y realmente tengo mucho para contar y transmitir a través del arpa con mi música y también con la fabricación de este instrumento que nos representa realmente. Y qué lindo eso, Norma, que la mujer paraguaya, digo bien, vaya ganando espacios y demostrando y dando a conocer a todo el mundo el talento que tiene. Sí. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Y nos vemos el próximo 10 de septiembre. Están todos muy invitados y los esperamos. Gracias, Norma. Impresionante. ¿Viste lo que es la diferencia? Sí. Hacemos entrega del sombrero. Bueno, por muy poco perdí. Apenas 2 metros. Le hago entrega al ganador del sombrero. Ahí está. Gracias. Felicidades, Luis. Éxito. Bueno, y así ahorita estamos terminando con ejercicio incluido. Excelente. Vení pues, Ángel. Sí. Ponle el Yuque. Doña Rosa. Claro. Ay. Me hacía falta. Este está filmando, nena. Sí. Hola, hola grupo. Hola, ya voy, nada. Doña Inés. Con Elio, Doña Rosa, Ángel, Hugo. No lo vi. Ana, baité la carrera ya. Ahí está. Gracias, don Elio. Dale. Dale. Bueno, y agradecerle por recibirnos y que esto no pare, Hugo, ¿verdad? El compromiso también por parte de Ángel y la Fundación Moisés Bertoni para llegar al éxito de estas tierras. Claro, y dependemos mucho de productores como Elio, que realizan las recomendaciones de los técnicos, que trabaja su finca, que es una persona muy guapa con su señora y todos sus hijos para trabajar esta tierra, y tienen el compromiso, el trabajo y la dedicación. Entonces dependemos mucho de ese compromiso también, porque mucha gente hoy día no está queriendo trabajar la tierra, no está queriendo recuperar el suelo, y eso es muy importante. Gente guapa, gente como Elio y su familia, que es gente muy trabajadora. Dependemos de ellos. Ángel. Agradecer también a don Elvio, a toda su familia, Luis, a la señora también, realmente porque esto es imposible sin el aporte de los agricultores.
el proyecto va a ser imposible sin el trabajo de la gente, ¿verdad? Entonces realmente para nosotros es un gusto poder estar acá, conocer en terreno el proyecto, agradecerte a Naobicho por venir a mostrar esto, porque sabemos que mediante tu programa mucha gente puede ver esto que se está haciendo, y finalmente lo que queremos es que esto también se contagie, ¿verdad? Se contagie porque es un modelo de desarrollo sostenible, que la empresa tiene un rol, las organizaciones tienen un rol, el agricultor tiene un rol, el gobierno tiene un rol, todos tenemos que trabajar juntos en esto. Última consulta, ¿este modelo se puede llevar a otra parte del país? Claro que sí. Ok, espectacular. Doña Rosa. Tengo ese agradecimiento, tengo la igualdad a la Bertoni de hoy. A la hora doña tu pone ahí la hora de trabajo, pero pues tu la hora de ayuda ahí, porque la hora cuando hora coi la tractor umia la hora a la hora de finca, jaja cual la ya poca oreja, porque orengo asada pero un boja pea y na pea la pea ayuda donde uy oreja los apoyuda hasta que la hora de a ver porque la hora po acá mai. A pues la añan tu pone ahí la hora de ayuda ahí es escuela la hora planta o se pone ore no sé la batiu mia sabi mi la abono o pesa más la ore ubi o senta curi a pues la agradecimiento la entero vea pepe o la través la Bertoni ore la ore con la conocimiento. Seguramente con Bertoni seguramente se la hace y cálculo ve vamos y se Bertoni go acá tenete y la naturaleza no está yo caile uy no lleve me me va un beguio no me no está eso pero Moisés Bertoni no está eso Itaipu ni su pesa ahí o escala recursos a escuela orebe humana por lo menos escala otra empresa ni Coca-Cola Avina Bertoni guaga tu escala productor a pesar de un imbaguazú porque pero copa y el equipo ganador sí ahora copa con ya peango se hará con el rama tu besa con vea pues se cabe pulverizadora y por no corre ese igual porque hay cual se contrario a la tata excelente sí Luis se agradece te ayuda la pello abuela pesa la hora local voy a agradecer la hora putin ave que toman la hora producto se pone hora media pues no lo ure yo tao sai de acá pita sí peago año tú ves que tú ves vos matatón de año se ti la voy a gracias te iba a la pello abuela orienta excelente aplauso para todos ustedes gracias a todo el equipo. A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Baella Papé Y.